TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. A nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Seguimos nosotros durante este mes celebrando 17 años de haber nacido con esta idea del programa de Cultura Ciudadana Horizontes y seguimos por el mismo sendero, con la única finalidad de que ustedes y nosotros tengamos un punto de encuentro todas las mañanas de 7:20 a 8:20 de la mañana, donde escuchemos a especialistas en diferentes temas que nos ayudan a entender diferentes problemas. De lo que se trata es de promover la cultura ciudadana. Aquí no estamos en contra de nadie, estamos a favor de Costa Rica como tiene que ser. Y les recuerdo que ustedes pueden participar como siempre a través de nuestra línea de WhatsApp 83414142, si no lo tiene agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42 para que ustedes puedan ir haciendo sus comentarios, aportes o sugerencias con relación al tema que se nos presenta en la mañana de hoy. Por último, solamente recordarles que usted nos escucha a través de 96.3 en FM Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo a través de nuestra página en Facebook. La página en Facebook de nosotros es muy sencilla, facebook.com/inclinada
Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic en la fotografía del invitado de la mañana de hoy. A partir de ese instante ya nos puede escuchar de inmediato en su tablet, su computadora o desde su teléfono celular. Vamos a ir rápidamente con el tema porque con el amigo que tenemos hoy el tiempo no nos alcanza porque hay mucho que entender, mucho que escuchar para que una preocupación que es el día a día de todos nosotros los costarricenses, unos más, otros menos, pero que a todos nos afecta o a todos nos beneficia. Vamos a ver cuál es el asunto. Hoy vamos a hablar sobre baja en el tipo de cambio del dólar y su impacto en la economía nacional, aunque ya lo vemos que viene otra vez para arriba, subiendo poco a poco. Está con nosotros el economista Gerardo Corrales. Don Gerardo Corrales es máster en banca y finanzas de INCAE. Es una persona que ustedes lo conocen, una persona seria, responsable, y nos agradó muchísimo que una gran cantidad de exalumnos de don Gerardo nos han escrito diciéndonos qué belleza, no me lo pierdo. Recuerdo cuando estaba recibiendo clases con él, todos los días tomo decisiones con sus enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes y nosotros que no tuvimos el gusto de estar en las clases de don Gerardo Corrales, hoy tenemos una oportunidad de escuchar a una persona que sabe muy bien, que maneja muy bien los términos de la economía para entender este asunto. Algunos decimos, bueno, hey, qué raro, baja el dólar, pero no bajan algunos bienes de consumo, lo que estamos consumiendo en el día a día. Otros dicen, no, es que el impacto es menor, pero también viene la pregunta, bueno, ¿qué sucede cuando el dólar sí sube? ¿Por qué el impacto es de inmediato? Hay algunas dudas, ¿serán dudas reales o serán los comentarios que vamos haciendo poco a poco en redes sociales y en diferentes medios que nos van dejando ideas y que tal vez no sean necesariamente ciertas? Le damos la bienvenida entonces al doctor Gerardo Corrales. Don Gerardo Corrales, gracias por estar con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, con este tema, baja en el tipo de cambio del dólar y su impacto en la economía nacional. Gracias, don Gerardo, por estar con nosotros. Buenos días, don Edgar. Muchas felicidades en su 17 aniversario y como siempre a sus órdenes. Gracias, muy gentil, don Gerardo. Don Gerardo, decía yo ahora al inicio que para los ciudadanos que no somos expertos en temas económicos, nos queda una sensación siempre así como una gran expectativa. Vemos que el dólar empieza a bajar y bueno, digamos que se impacta en lo que pueden ser los pagos de operaciones a muy largo plazo, como puede ser una vivienda, un automóvil u otros bienes, equipos para empresas, etcétera, etcétera, que son a mediano y largo plazo. Ahí sí, cuando se hace la negociación en dólares, pues se va a encontrar una baja a la hora de realizar su pago correspondiente a la mensualidad. Pero muchas veces decimos nosotros, bueno, yo consumo X o Y producto y hace 4 meses empezó a subir y subir porque el dólar subió. Entonces cuando llego al estante del supermercado lo encuentro con un precio más alto y la razón es el dólar subió. Pero cuando el dólar empieza en una baja constante como en los últimos días, no lo vemos igual, llegamos al estante del supermercado muy ilusionados y lo encontramos al mismo precio. Entonces queda una sensación muy difícil. ¿Cómo entender esta situación? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? Siempre hay ganadores y perdedores, tanto cuando sube como cuando baja. ¿Cómo se ve la economía en este sentido, trasladándola al día a día de nosotros en el hogar y desde luego a los micro, pequeños y medianos empresarios y a los grandes empresarios también, cómo los puede beneficiar y cómo los afecta? Sí, señor. La economía estudia a los seres humanos, no es una ciencia exacta. En consecuencia está muy afectada por lo que piense la gente, las empresas, que va a suceder hacia adelante. Hay lo que se llama técnicamente 3 grandes macroprecios que inciden en esa formación de expectativas de los empresarios o de las familias. Uno son las tasas de interés, que es el precio del dinero. Lamentablemente por la situación bélica entre Rusia y Ucrania hemos tenido un fenómeno de inflación el año pasado, que llevó al Banco Central precisamente a subir las tasas de interés. Las tasas de interés están muy altas y van a seguir subiendo en este 2023, mientras la inflación, que es el otro gran macroprecio, que es el porcentaje de crecimiento de los bienes, siga subiendo.
Por dicha, en el caso de Costa Rica, llegamos a tener una inflación de 2 dígitos que no veíamos desde hace 10 años. En junio, la inflación en Costa Rica fue 12.4%. Eso quiere decir que el poder de compra de los salarios se vio afectado negativamente en ese porcentaje, pero cerramos el año con 7.8%. El tercer gran macroprecio es el de este programa que usted ha estado tocando, que es cuánto vale una divisa. ¿Qué es una divisa? Es un medio de pago que tiene aceptación en el comercio internacional. O sea que los exportadores, los importadores hacen sus transacciones, sus negociaciones en esas monedas porque son aceptadas, son conocidas. Lamentablemente el colón nuestro no es una divisa. Los estadounidenses, los europeos, los asiáticos que negocian con nosotros no aceptan como medio de pago los colones, sino que eso nos obliga a tener que ir a buscar dólares, euros, yenes, libras esterlinas, que sí son divisas. En el caso de Costa Rica, pues nuestro mercado básicamente es un mercado bimoneda, colones y dólares. Sí hemos tenido una situación cambiante. En el primer semestre del año pasado, la gente estaba muy preocupada porque el tipo de cambio estaba subiendo, o sea, el precio del dólar era cada vez más caro y el temor era que el tipo de cambio superara los 700 colones por dólar, cuando estuvimos en el año 2020 como en 550 colones. ¿Por qué? Porque de el 1.200.000 deudores que hay en el sistema financiero, la gran mayoría personas con hipotecas, o sea que tienen en deuda su casa de habitación, 800.000 tienen deudas en dólares, pero ganan en colones. Entonces, claro, esta gente veía cómo sus presupuestos tenían que dedicarle cada vez más colones a comprar esos dólares y tenían el riesgo eventualmente que su flujo de caja no les diera y que les pudieran rematar su casa. También de las 30.000 empresas que tienen deudas en el sistema financiero, 20.000 tienen ese problema. Y ahí los que empezaron a tener mejores perspectivas fueron los exportadores, los hoteleros, que empezaron a recibir más colones por dólar. El Banco Central, ante esta situación, en junio del año pasado decide intervenir, saca un comunicado de prensa, hace una conferencia de prensa, toma una serie de medidas, la gente le cree y de repente se empieza a dar un exceso de dólares en la economía como nunca antes se ha visto. Ahora podemos hablar un poco de eso. Y por el contrario, más bien ahora ha hecho que el tipo de cambio haya bajado casi un 20%. Eso significa 140 colones de menos por dólar. Entonces se vuelca la tortilla. Ahora los que están contentos son los que antes estaban sufriendo, deudores en dólares sin ganar en colones porque se les abarató el dólar. Pero por otro lado, quienes están en este momento muy preocupados son los exportadores, los hoteleros, que reciben un 20% menos de ingresos, pero sus gastos, un porcentaje importante está en colones. A su pregunta específica, la inflación en Costa Rica se ha visto reducida, sí, pero básicamente por reducción en el precio del petróleo, por mejores compras que ha hecho Recope de petróleo y por este bajonazo en el tipo de cambio. En el caso de los alimentos, ahí hay una gran pregunta: ¿por qué no bajan en la misma proporción que está bajando el tipo de cambio? Especialmente en la línea de vegetales, tubérculos, leguminosas. Vemos como la papa, el chile dulce, el tomate, todavía siguen teniendo incrementos interanuales de 2 dígitos, 80%, 90%. Entonces es cierto que los fertilizantes todavía están altos, pero han bajado. Es cierto que el transporte internacional todavía está alto, pero han bajado. Es cierto que los insumos todavía están altos, pero han bajado. Y es donde yo he llamado la atención en los distintos programas que el Ministerio de Economía debería intervenir porque podría estarse dando un fenómeno de especulación. Recuérdense que en estos alimentos hay intermediarios y podrían esos intermediarios de esta confusión sacar provecho y estar teniendo márgenes más altos por estar comprando importaciones más baratas.
Y lo otro es que, como cualquier negocio, usted se estoquea, o sea, usted tiene inventarios que compró a precios altos y ahora resulta que los precios caen. Entonces uno esperaría, siendo transparente, que conforme se vayan venciendo esos inventarios, los precios se vayan renovando hacia la baja. De todos modos, esto es un tema que el Banco Central está vigilando y que esperaríamos que este año, según lo que proyectó el Central, la inflación se acerque más al techo del rango que buscan ellos, que sería como un 4%. Ahora, don Gerardo, también mencionaba usted el caso de Recope. Sin embargo, pareciera que la estructura de precios que se tiene para la fijación de precios en nuestro país no es tan eficiente como la quisiéramos los consumidores y desde luego también todos los productores también, que ven impactados los servicios y los productos por el alto precio de los hidrocarburos. A la fecha hay 8 autorizaciones, 8 apelaciones, presentadas por Recope ante Arecep. Realmente no entendemos por qué tanta lentitud. 8 apelaciones que siguen impactando el bolsillo de las personas. Corresponde siempre al Poder Ejecutivo imprimirle velocidad o llamar al diálogo a la Arecep, que tiene cierto grado de independencia, porque como que no lo entendemos nosotros los consumidores y decimos, bueno, ¿cómo es que hay todavía 8 apelaciones? Y cada vez que Recope hace una baja, tiene que irse a apelarlo con Arecep, porque Arecep no se lo autoriza en los mismos términos en que lo plantea Recope. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, sí, hay toda una discusión ahí sobre la metodología, el mecanismo de ajuste de las tarifas de la gasolina y del diésel. Yo sí tengo que reconocer, en esto es justo, mucha gente critica, pero cuando la cosa es al revés, no señala el buen proceder. Yo creo que el gobierno, en términos de combustibles, sí ha hecho un buen manejo. Recuérdese que cuando el precio del diésel y la gasolina estaba preocupantemente superando ya los 1.200 colones por litro, el presidente mencionó en una conferencia de prensa que iba a poner un techo al precio de los combustibles para proteger a las MIPYMES y a las familias. Por dicha, ante la expectativa mundial que se mantiene en este 2023, que el mundo va a estar en problemas de poco crecimiento económico, incluso algunas economías en recesión, o sea, con decrecimientos, entonces las expectativas cambiaron y el mundo cree que el 2023 va a haber menos actividad económica, menos demanda de petróleo y que el precio iba a caer como efectivamente cayó. Recuérdese que el precio del petróleo llegó a estar en $120, hoy ronda los $80. Y sí hemos sido nosotros beneficiados a tal punto que hoy ese precio está ya por 700 colones litro de diésel o litro de gasolina, y eso ha impactado positivamente la inflación, porque los combustibles explican casi como el 30% de los componentes de la canasta inflacionaria. Sí creo yo que hay que mejorar la comunicación entre Recope y Arecep para que ese ajuste de precios se haga mucho más rápido, aunque sí hemos visto ajustes consecutivos prácticamente desde el año pasado, y eso en buena hora porque le ha liberado flujo de caja, que es lo más importante, a las familias y a las empresas. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos escuchando a nuestro invitado, máster en Banca y Finanzas de INCAE, el economista don Gerardo Corrales. Con don Gerardo estamos tratando de entender el tema de baja en el tipo de cambio del dólar y su impacto en la economía nacional. Aquí en Horizontes lo que tratamos es de que ustedes y nosotros, los que no somos expertos en temas económicos, vayamos entendiendo cuál es la realidad en el día a día de nuestra economía personal, y por qué no aquellos que tienen su emprendimiento, sus mini pymes, sus pymes, las grandes empresas. Todos tenemos que estar todos los días ajustándonos nosotros de acuerdo al tipo de cambio del dólar. No, Gerardo, hay una pregunta que surge por acá, nos dice L. Loría nos dice, por favor, pregúnteme al economista lo siguiente: ¿por qué, si siempre ellos mismos recomiendan
que no se adquieran deudas en dólares, porque cuando uno va a Expocasa o a cualquier banco a hacer una compra de una casa o un terreno para una empresa, siempre le calculan todo en dólares, y vamos a ver qué dice aquí, debe ser, y la deuda tenemos que asumirla en dólares. Esto es muy difícil. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué se promueve las deudas en dólares cuando la recomendación de todos los economistas, ustedes mismos dicen que no se adquieran en dólares si no se reciben dólares? Sí, la recomendación sigue siendo válida en el sentido de endeudarse en la moneda en que se reciben los ingresos. Caso contrario, aparte de la tasa de interés que a usted le cobran, usted estaría sujeto a las volatilidades o a las variaciones en el tipo de cambio. Si usted se endeudó en dólares y no gana en esa moneda, y como el año pasado el dólar empieza a costar más caro a la tasa de interés de su crédito, tiene que sumarle ese porcentaje de devaluación, y eso hace que muchas veces entonces más bien se convierta en un arma de doble filo. Porque en las ferias los bancos ofrecen créditos en dólares? Bueno, porque en Costa Rica hay un problema todavía estructural, y es que los colones siguen estando en su mayoría en manos de los bancos del Estado. ¿Por qué? Porque las entidades públicas solo pueden depositar sus colones en los bancos del Estado, porque mucha gente todavía desconfía de la banca privada, que no tiene una garantía ilimitada de depósitos como si la tienen los bancos del Estado, y entonces los bancos privados, su mayor giro de negocio es en dólares, y entonces tienen la libertad por ley y libertad regulatoria de ofrecer créditos en ambas monedas, y si lo hacen en dólares prestándole a alguien que no tiene dólares, la SUGEF lo que los obliga es hacer lo que se llaman pruebas de sensibilidad, es decir, medir la capacidad de pago de esa persona si el tipo de cambio sufre una fluctuación violenta de más de un 20%. Pero ahí el riesgo se lo está asumiendo el banco que le presta a esa persona o a esa empresa, que no genera la misma moneda de su deuda. Pero a su vez, al final, quien paga los platos rotos es el deudor. Por eso yo siempre llamo la atención que puede ser que a usted lo atraiga mucho si le ofrecen para comprar un carro o una casa. Miren, en colones le cuesta 10%, pero en dólares le cuesta el 8%, y le calculan la cuota y resulta que la cuota más baja en dólares. Ese análisis es incorrecto, porque dejó de lado el riesgo de volatilidad del tipo de cambio. Esa persona puede ser que como ahora empiece a pagar menos porque hay una apreciación, pero el día de mañana los factores que afectan el tipo de cambio son muchos: las exportaciones de bienes, las importaciones de bienes, el turismo, los movimientos financieros que se llaman movimientos de capital del gobierno, si decide emitir eurobonos, si decide financiarse localmente, las empresas y las familias que deciden invertir en colones, en dólares, fondos especulativos del exterior, préstamos, etcétera, expectativas. Todo esto mueve el tipo de cambio, y la persona y la familia no tiene control sobre eso, y entonces podría en algún momento poner en riesgo su préstamo, su garantía, meramente por haberse llevado por un tema pasajero de diferencial de tasas de interés. Por eso, para mí el consejo sigue siendo válido: endéudese en la moneda en la cual recibe sus ingresos. Muy razonable lo que usted nos explica, don Gerardo. Sí, decía un profesor nuestro que en el entorno se sobrevive, pero usted no lo puede dominar, y efectivamente es una economía tan sensible, y las economías del mundo ya lo han visto con conflictos bélicos como el caso de Ucrania-Rusia, cómo ha impactado esto en las economías, y entonces aquel espejismo de cuando le hacen el cálculo a una persona se puede esfumar y es muy difícil. Ahora bien, otra pregunta que nos llega acá. Doña Katia Morúa nos dice: buenos días, excelente la exposición, qué belleza de programa, así es como aprendemos los que estudiamos farmacia o cualquier otra, es farmacéutica ella, o cualquier otra disciplina, en términos de economía. La pregunta mía es:
muchas veces se dice que entonces hay que pasarse, pero resulta que nosotros hicimos números, mi hijo, mi esposo y mi hija, y resulta que nos salía más caro pasar la operación de dólares a colones, por lo tanto, ahí seguimos cruzando los dedos y rezando, dice. Sí, esto es una recomendación que se hace en ocasiones, lo que pasa es que depende de la antigüedad de saldos y del monto, puede ser que conveniente o no es conveniente. ¿Cómo entender esto, don Gerardo? Sí, la señora tiene razón en el sentido de que uno antes de tomar la decisión de pasarse tiene que hacer numeritos, hay que hacer los cálculos. Primero hay un diferencial entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta, o sea, a qué tipo de cambio me compran los dólares los bancos y a qué tipo de cambio me lo venden. Ese diferencial es de casi 12, 14 colones. Es como un impuesto. Y yo he insistido mucho de que ese diferencial debería ser menor, promoviendo más competencia entre los oferentes y demandantes de dólares. En segundo lugar, lamentablemente en este país los gastos legales son sumamente altos. Entonces, traspasar una deuda de una moneda a otra genera costos de timbres, registro, honorarios de abogado. También los bancos tienen unas famosas comisiones por pago anticipado, que son un porcentaje que llamamos nosotros de un solo golpe, flat, entre un 3%, 5%, que impide que la gente pueda pasarse de un crédito a otro por ese costo relativamente alto. Y hay algunos bancos que también se les ocurre cambiar la hipoteca de dólares a una hipoteca en colones. Entonces hay que cancelar la hipoteca anterior que tiene un gasto y hacer una hipoteca nueva. También a veces hay temas de que hay que hacer el avalúo reciente, hay costos de avalúos. En ese sentido, yo había sugerido en un proyecto de ley que está durmiendo ahí en la Asamblea Legislativa una serie de distorsiones, eliminar distorsiones para que la gente pudiera abaratar los costos de trasladarse de una moneda a otra. Sin embargo, a pesar de esos costos, en parte uno podría decir, me cuesta un poco más, hago el esfuerzo, pero después voy a dormir tranquilo porque ya no voy a estar sujeto a estos temas de volatilidad. De aquí a ahora llevamos prácticamente 4 días donde el tipo de cambio empieza a volcarse. Correcto. Subió prácticamente 18 colones y todo tiende a que efectivamente por una situación que es el famoso trueque que hay. Cuando el Banco Central, de acuerdo con la ley, se concentra en controlar la inflación, su objetivo es que la gente gaste menos. Y para gastar menos hay que subir el precio del dinero. Y la tasa de interés del Banco Central la subió del 0.75 que había a fines de 2021, la subió al 9% de un solo golpe. Y las tasas de costos de los bancos no han subido en la misma proporción. La tasa básica, que se llama, ha pasado como del 3% al 6%. O sea que todavía la tasa de interés va a ir subiendo. Y eso lo que ha hecho es que se genere lo que llamamos técnicamente un premio por invertir en colones. Haga este número. A usted, si va a hacer un ahorro, un depósito en un banco estatal o privado, digamos a un año plazo, hoy le ofrecen una tasa de interés en colones, digamos del 7%, 8%. Pero si a usted le ofrecen ese mismo depósito en dólares, le pagan un 3%. Bueno, quiere decir que al final de ese año, usted va a recibir en colones 108 colones. El principal, 100 colones, más los intereses, 8 colones. Pero esos 108 colones, por la apreciación del colón, ahora tienen un mayor poder de compra en dólares, un 20% más. Quiere decir que usted en colones se ganó la tasa de interés 8 más esa apreciación de 20. O sea, un 28% contra un 3 o 4% en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a dar un fenómeno financiero especulativo de grandes capitales que vienen del exterior o locales para vender dólares, pasarse a colones y en 6 meses tener ganancias exorbitantes. Y eso en parte es lo que está explicando hoy esta fluctuación tan violenta del tipo de cambio, que ahí se vuelca la tortilla, empiezan a quejarse los deudores, ¿verdad?
en dólares que no ganan en dólares, diciendo otra vez va a empezar a subir el tipo de cambio. Pero es que si no, lo que tenemos en riesgo es que los exportadores y el turismo, de plano, se le caen los ingresos un 20% y el equivalente de sus salarios que pagan en colones más bien le subió un 20%. Sus flujos de caja se empiezan a contraer, no tienen capacidad de pago y entonces empiezan a pensar, como ya he sido yo testigo, de compañías bananeras, compañías piñeras, hoteleros que empiezan a despedir gente. Entonces ahí viene el gran dilema. ¿Qué queremos? ¿Inflación baja con un alto desempleo? ¿O queremos bajo desempleo con inflación alta? ¿O ese es el gran dilema? Un equilibrio que nos lleve a un nivel de inflación manejable, pero que también me mantenga mi empleo. ¿Qué gano yo con tener tasas de interés y tipo de cambio más bajo, verdad? Si resulta que no tengo empleo. La gente no come con inflación baja, claro. La gente come con salarios. Ahí es donde hay que poner a conversar a ustedes los economistas con la parte social de las diferentes instituciones, porque sí, esa reflexión suya realmente es muy clara. Vamos a ir a una pausa, la pausa de mitad del programa acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Les recuerdo, hoy estamos hablando con el economista Gerardo Corrales, él es máster en banca y finanzas de INCAE. Bajan el tipo de cambio del dólar y su impacto en la economía nacional. Y bueno, como bien lo refería don Gerardo ahora, ya el dólar empieza nuevamente, va hacia arriba. Bueno, hay diferentes preguntas que nos están haciendo ustedes y observaciones a través de la línea de WhatsApp 83414142. Gracias a todos, ya voy a seleccionar algunas preguntitas así al azar para ir rápidamente. Vamos a la cabina central y retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Necesitaremos una guerra? No creo. Pero parece que hay gente que sí la necesita para reaccionar. Ahora que vi un video por ahí de un grupo armado nuevo que va contra la dictadura en Nicaragua, recordé las luchas de las FARC del Farabundo Martí, así entre naciones latinoamericanas, y concluyó que el ser humano en lucha por lo que considera justo, ya sea respeto territorial, independencia o por simple reajuste de sus leyes internas, decide actuar por la fuerza. Y es ahí cuando surgen cambios drásticos, ya sea para bien o para mal, porque el final es imprevisible. Nosotros lo vivimos en Costa Rica, dichosamente para bien, con la Revolución del 48. Pero entendamos, la molestia social es una bomba de potencia incierta y se alienta cuando decidimos ir a 20 kilómetros por hora ante necesidades que van a 100. Hasta que aburre escuchar que una vez más se cambia de rumbo con la carretera San Ramón, o que los sancarleños seguirán esperando al cometa Halley para ver su carretera terminada, que la educación que nos enseñaba a leer y escribir con Paco y Lola en primer grado ahora no es capaz de hacerlo hasta tercero con toda la tecnología incorporada, que no es la 5G, obvio, por inacción del ICE, que sigue la caja del seguro sin cobrar lo que los gobiernos le trampearon al subir y subir la planilla por politiquería sin pensar que eso llevaba cargas que cubrir. Una corte cuyos magistrados viven congelados. En fin, ¿será que quieren una guerra? ¡Qué tontera! Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos.
Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Estamos de regreso aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy compartiendo con el máster en Banca y Finanzas de INCAE, el doctor Gerardo Corrales. Él nos hace el favor y el honor de atender nuestra llamada con diferentes inquietudes, y ustedes nos habían estado preguntando, bueno, ¿qué pasa con el tipo de cambio del dólar cuando baja y cuando sube? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Cómo me impacta? Etcétera, etcétera. Tenemos una gran cantidad de mensajes. Vamos a ver por acá, tenemos por ejemplo al profesor en leyes, don Gustavo Corella Vázquez, profesor de la UCR y de la Escuela Libre de Derecho, dice, escuchando atento, saludos, muchísimas gracias, excelente el programa, gracias don Gerardo, don Gustavo Corrales, Corella, perdón, ya se me complicó aquí, Gustavo Corella, correcto, y un saludo para don Gerardo Corrales, ahora sí. Dice el doctor Eduardo Blanco desde el hospital en Cartago, dice, una consulta, ¿cuál es el papel de los eurobonos con respecto al tipo de cambio? ¿Su aprobación hace que baje el dólar? Bueno, ya le va a responder don Gerardo en unos segundos. Igualmente por acá desde el Servicio de Vigilancia Aérea de nuestro país, el señor director, el capitán Javier Moreira, envía sus saludos, dice que excelente el programa. Vienen más mensajes por acá, dice por acá, vamos a ver, el tocayo mío desde Pérez Celedón. Efectivamente, hay que jugar muy bien con este asunto del dólar. En el caso de nosotros en la ganadería, por la cantidad de productos que tenemos que comprar de uso veterinario y de alimentos, tenemos que llevarlo con calma, hay que medirlo muy bien, porque de lo contrario, solo pérdidas nos puede dar la actividad y esto nos puede llevar a la quiebra. Bueno, dice por acá también el licenciado Eduardo Flores, dice, saludos al expositor, excelente el tema de hoy, lo felicito, gracias. El buen amigo Jacona Matata dice, escuchando atentamente, la economía debe ser una herramienta que nos permita mejorar nuestra calidad de vida y no un fin en sí mismo. Gracias. Carlos Alvarado Pérez dice, en sintonía, excelente el programa, gracias por estas explicaciones, ¿ok? Dice por acá, dice, vamos a ver, Luz Milda Saborío, los escucho en Moravia. Magnífico el programa, me siento como en la universidad. En mis tiempos de universidad teníamos profesores de este nivel y de este calibre. Gracias, y ojalá que regresemos a la presencialidad, porque mis nietos hoy día no aprenden lo que aprendíamos nosotros. Bueno, son técnicas, sí, y hay que salir adelante. El periodista José Meléndez, corresponsal de El Universal de México, le hace una pregunta a don Gerardo, también dice, ¿por qué Recompra no compra hoy los combustibles suficientes para todo el año? Y lo hace a los valores de hoy, y no con la incertidumbre del futuro, del valor, y así podremos garantizarnos la estabilidad.
Bueno, eso es otra de las ideas que surgen por acá. Don Gerardo, son varias las preguntas, pero no le quiero leer mucho porque usted tiene mucho que explicarnos a nosotros. Le cedo la palabra a don Gerardo para ver si le responde a estas inquietudes que han presentado algunos de los oyentes. Sí, todas preguntas muy válidas, muy buenas. Esta última, cuento una anécdota. En marzo del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, el precio del petróleo cayó a $20 el barril. Yo, en ese sentido, llamé al gerente financiero Recope y le dije, no es que compré de un solo golpe toda la necesidad del año, sino que en los mercados financieros existen las coberturas, que se llama, tal que uno puede negociar con un banco y fijar el precio del petróleo a 6 meses, a 12 meses. Imagínese lo que hubiese sido para nosotros como país que Recope hubiese fijado su precio de compra de petróleo en $20 el barril. Lamentablemente se llevó el tema a la Junta Directiva de Recope y por desconocimiento y que era un instrumento muy riesgoso y que era desconocido y demás, no se aprobó. Bueno, igual está pasando ahora. Creo que hay una oportunidad porque el mundo está temeroso de entrar en una recesión, en una caída de la producción. Y al haber menos producción, pues se demandan menos combustibles. Y eso hace que el precio del petróleo esté bajo. Podría en este momento Recope comprar futuros y protegerse por los próximos 6 meses, un año, y comprar petróleo barato. Eso lo hizo México, eso lo hizo Colombia, y con los ahorros que se generan no se gastan, sino que se crea un fondo de contingencia para que cuando el precio del petróleo suba, de ahí se subsidien los combustibles. Bueno, yo vuelvo a insistir a propósito de la pregunta del oyente, que ARECEP, que Recope tienen que modernizarse y empezar a utilizar estos instrumentos financieros que se llaman derivados financieros para que entonces nos protejamos ante estos vaivenes. En cuanto a la pregunta que hacían de los eurobonos, que no son más que ventas de títulos de gobierno que son comprados en el exterior, que son negociados en los mercados financieros internacionales, básicamente en Nueva York, que es el mercado más grande, no tienen incidencia en el tipo de cambio, por lo menos directa, porque esos dólares que van a ingresar, la primera emisión es de $1.500 millones, el gobierno tiene un 40% de su deuda total, que son prácticamente $45.000 millones. De esa suma, el 40% está en dólares. O sea que el gobierno también tiene que hacer pagos en dólares. Entonces, así como entran esos dólares, salen pagando ya sea deuda externa o deuda interna en dólares que tuvo que asumir Novia Costa mientras emitía el eurobono. Lo que sí podría afectar el tipo de cambio hacia la baja, porque como en la Feria del Agricultor, si hay más oferta de un producto, el precio baja. Entonces, si el gobierno trae más préstamos en dólares, ¿verdad?, el gobierno no puede ir al mercado cambiario por reglamento, se los vende al Banco Central. Si el Banco Central le cambia esos dólares a colones y el central se da media vuelta y lleva esos dólares al mercado del tipo de cambio, ahí sí tendríamos una apreciación adicional. Sin embargo, el presidente del Banco Central ha sido muy claro en distintas conferencias que él necesita recuperar cerca de $1.500 millones que perdió de reservas monetarias de los depósitos del Banco Central en dólares cuando estuvimos en media pandemia. Entonces el central más bien se alimentaría de esos dólares. Y lo otro es que recuérdese que cuando el tipo de cambio estaba subiendo, el Banco Central se endeudó en $1.100 millones, trajo dólares de afuera, del Fondo Latinoamericano de Reservas, y hoy nosotros como costarricenses estamos pagando intereses sobre esos $1.100 millones. No tiene sentido. Lo lógico sería que el Banco Central aproveche que el dólar está barato, salga a comprar y repague, cancele ese préstamo, y así nos ahorramos un 5% de interés. Eso es lo que se llama cambiar, don Gerardo, perdone que lo interrumpa, eso es lo que llaman algunas personas cambiar deuda cara por deuda barata, ¿correcto? Sí, señor, o sea, eso es de todos los días. Yo creo que parte del problema nuestro como país es que a nivel de los gerentes financieros de entidades públicas, del Ministerio de Hacienda, de otras entidades,
no hemos tenido gente muy ducha en eso, y entonces nos hemos embarcado captando cada vez más a corto plazo, a tasas de interés más altas, y resulta que a pesar de que el año pasado, y es un mérito de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la disciplina fiscal de este gobierno, sí, hay que reconocérselo, cerramos con un superávit primario que se llama, o sea, por primera vez desde el año 2007 le sobró plata al gobierno, ingresos menos gastos antes de intereses. Pero ¿cuál es el problema? Que los intereses nos siguen consumiendo casi 5 puntos del Producto Interno Bruto, o sea, tenemos que pagar solo en intereses por año casi $3,000 millones. Estamos muy endeudados como país. Entonces, claro, si nosotros empezáramos a bajar esa deuda, o si buscáramos, como usted dice, otras fuentes de financiamiento más baratas, lo que pasa es que le sobra dinero al gobierno para invertir en infraestructura. Una de mis grandes preocupaciones es que hoy la inversión de obra pública en Costa Rica está un 50% más abajo de la inversión que se hacía en obra pública prepandemia en el 2019. Lo lamentable que pasó en Cambronero no fue por casualidad, es que lamentablemente los puentes, las carreteras, todo lo que es infraestructura nuestra está abandonada, y en parte el problema es precisamente por el desbalance fiscal. De ahí que es sano que nosotros como costarricenses presionemos al gobierno que baje deuda, que renegocie sus créditos, porque al final todos nosotros nos vemos beneficiados con tasas de interés más bajas, con una inflación más baja, con un tipo de cambio más estable. Nadie quiere estar en estas volatilidades, porque si el tipo de cambio se devalúa, uno piensa en esas 800,000 personas que tienen en riesgo sus casas de habitación. Y si el tipo de cambio se aprecia mucho, como está sucediendo, ¿qué sucede? No estamos solos en el mundo. Resulta que Colombia, por otras razones, acaba de devaluar su moneda casi un 20%. Y nosotros más bien apreciamos, ¿verdad?, en términos reales, casi un 15%. Quiere decir que para el extranjero que está pensando dónde viajar o dónde comprar, va para Colombia, va para Cartagena. Claro, va para Medellín, va para Bogotá, o lo que es peor, ya no solamente las exportaciones y el turismo se ve afectado, sino que el que está importando dice, no hombre, resulta más barato traer café Juan Valdés de Colombia que comprar café Tarrazú de Costa Rica. Sí. Resulta más barato traer cerveza alemana que comprar cerveza costarricense. Resulta más barato comprar galletas suizas que galletas costarricenses. Y ahí empieza el problema, porque entonces no solamente los exportadores y el turismo se ve afectado, sino también el productor local. Es más, hasta en las ferias del agricultor usted ya empieza a ver productos importados. Por esta distorsión, el tipo de cambio es tan importante que estas fluctuaciones alteran el valor de los bienes externos comparados con los bienes nuestros y cambian las decisiones de consumo, y eso podría desplazar al productor local, al exportador, al hotelero, y con ello generar desempleo, que es para mí el fenómeno más preocupante, porque yo puedo pasar hambre como adulto, pero mis hijos no pasan hambre. Claro. Y si no tengo empleo, empieza el problema de la delincuencia, el narcotráfico, toda la inestabilidad social, y ponemos en riesgo lo más valioso que tiene Costa Rica, que es su paz, su democracia, su Estado social de derecho, a diferencia lamentablemente de otros países hermanos centroamericanos, donde han tenido situaciones bélicas o situaciones de delincuencia a tal nivel como El Salvador, que en este momento el presidente Bukele tiene 80,000 maras o presos, precisamente por este problema social tan grande que tiene. Muy duro el asunto y no queremos eso para Costa Rica. Ese es otro programa que después seguramente lo voy a molestar para hablar sobre lo que son los famosos blanqueos de dinero y toda la situación que nuestro país no escapa a eso y lo vemos creciendo por todos lados, pero eso es otro tema. Le dice don Eddie Jiménez desde San Rafael de Montes de Oca, qué manera, fue profesor mío, excelente y quizás el mejor economista del país. Es un lujo que lo tengan en Horizonte, los felicito, dice don Eddie Jiménez. Don Robert Aymerich nos hace una observación que ya la teníamos nosotros por acá y usted lo acaba de mencionar, esa es la inmediatez de la radio. Dice, se refirió al asunto de inversión en obra pública. ¿Por qué insisten en nuestro país en invertir los fondos de pensiones en el exterior y no en obra pública en nuestro país?
Sí, eso es muy buena pregunta. Imagínense que las operadoras de pensiones ya están administrando cerca de 15 mil millones de dólares. Hijo. Ese saldo es más grande ya que lo que administra la Caja de Seguro Social en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Y eso es de mucha importancia porque son nuestras pensiones futuras. Entonces sí, ¿para qué ir a especular al exterior si aquí tenemos necesidad de inversiones relativamente seguras, ya sea comprando bonos para financiación de obra pública o ya sea comprando bonos que tengan como respaldo casas de habitación? Y si el día de mañana pues pasa algo, no es como ahora que no hay ningún tipo de respaldo y se pierden las pensiones, sino que tendríamos garantías reales. Al final hay casas de habitación o bienes reales que responden a esas inversiones. Quizás lo que hace falta es que los proyectos sean bancables, o sea, tampoco uno se va a aventurar a invertir en proyectos que no tienen flujos de caja que demuestren que hay capacidad de pago, flujos de caja sensibilizados, que haya controles sobre el manejo de esos dineros, y si existe eso, imagínense que la Organización de Bomberos de Costa Rica, por una ley, le dieron un porcentaje de las primas de seguro garantizados, y con base en eso emitieron un bono que tiene como respaldo esos ingresos futuros, y ese bono fue comprado por las operadoras de pensiones, porque es un bono que tiene flujos de caja que garantizan el repago, tienen una buena tasa de interés, y a su vez el cuerpo de bomberos logró modernizar todas las instalaciones y toda su flota de vehículos. O sea, se tuvo un impacto social con los fondos de las operadoras de pensiones. Me parece a mí que esa observación que hace el oyente es muy válida. Sí, yo creo que definitivamente el trabajo de ustedes los economistas, el aporte que le puedan dar a la sociedad costarricense y del mundo, desde luego, es muy importante. Nos queda todavía 1 minuto y medio de programa y le dice el doctor Carazo aquí, dice, insisto una vez más, a mis 82 años algo sé de medicina, pero de economía no sé nada. Qué belleza de programa, es toda una cátedra. ¿Cuándo me lo vuelven a repetir? Bueno, doctor, este programa nosotros lo colocamos en el Facebook del programa Horizontes Costa Rica. Don Gerardo está en total libertad, desde luego, y más bien se lo agradeceríamos que lo comparta con sus contactos, y también en nuestro canal de YouTube, programa Horizontes Costa Rica, ahí lo puede escuchar. Don Gerardo, muchísimas gracias por su participación. Sé que usted tiene una agenda muy apretada. Empezamos la semana, como bien lo han reconocido los oyentes de Horizontes, con un invitado de lujo, con una claridad y con una manera de expresarse que aquellos que no manejamos los términos económicos, técnicos, le podemos entender perfectamente. Así es que yo le agradezco en nombre de todos los oyentes su participación. Esto es una contribución suya para el Estado costarricense, para la sociedad costarricense, y por aquí me estaban recordando, sí es cierto, este programa lo monitorean y lo graban en Casa Presidencial, y nosotros se lo enviamos a algunos jefes de fracción. Ojalá que los amigos de monitoreo de Casa Presidencial hagan ver algunas sugerencias que hizo don Gerardo por acá, que serían de mucho beneficio para la sociedad costarricense. Gracias, don Gerardo Corrales. Hay una última sugerencia, don Edgar, a propósito, sí, claro, del doctor Carazo. Claro. Lo que hay que hacer es meter en el Plan Nacional para el Desarrollo educación financiera obligatoria. Nadie nace aprendido, y nuestra sociedad lamentablemente no tiene educación financiera. Por eso terminan pagando a la hora de comprar bienes y servicios 3, 4, 5 veces más lo que podrían pagar utilizando ya sea contado o otras fuentes de financiamiento más baratas. La educación financiera es clave, no importa lo que uno vaya a hacer a futuro. Es una necesidad, sí es cierto. Se compra una licuadora y termina pagando una refrigeradora de 3 puertas. Eso es muy duro, me decía por ahí anda el chiste aquel de que llegó a hacer la cancelación de la cuna y le dice, ¿y cómo siguió el bebé? No, el bebé soy yo. Ya era el bebé que llegó a hacer el último pago de la cuna. Don Gerardo, muchísimas gracias, muy gentil usted por la clase que nos ha dado. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Nosotros nos vamos, amigos y amigas, mañana a 7:20 de la mañana, regresa a Horizontes. Recuerden, este programa completito estará en 1 hora 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes y en nuestro canal en YouTube. Visiten nuestro canal en YouTube, ahí están todos los programas, Programa Horizontes Costa Rica. Gracias, Costa Rica, buenos días y hasta mañana.
cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.